En la actualidad se implementa y es percibido positivamente el sistema educativo de aula-taller, conocido en el campo de la pedagogía según Freinet como la forma de conexión entre aquellos conocimientos transmitidos en el aula y el desarrollo de los alumnos. La palabra taller nos hace referencia en la mente de los seres humanos a un lugar donde se trabaja, donde los conocimientos se llevan a la práctica. Es esta definición la más corriente, por así decirlo. Como se trata de una forma de enseñar, pero más precisamente de aprender aquello que se lleva a cabo grupalmente, siendo ambos indicadores perfectos de la noción de dicho término desde el punto de vista pedagógico. Este sistema educativo debería ser tenido en cuenta, dado que muchos alumnos recuerdan más lo que hacen y ponen en práctica que aquellos que están obligados a aprender de memoria. Esto se relaciona con el concepto de Froebel, quien en 1826 aseguraba que aprender una cosa viéndola y haciéndola es algo mucho más formador, cultivador y vigorizante que aprender simplemente por la comunidad verbal de ideas. Las instituciones deberían capacitar a los docentes en este ámbito a fin de llevar a la práctica el aula-taller y lograr ver resultados en el día a día. Existen profesores que obligan al alumno a memorizar temas vistos en clase. Si bien no resulta imposible, los resultados al estudiar de memoria o aplicando la teoría a la práctica no serán los mismos. Como se mencionó anteriormente, en el primer caso es muy probable que el estudiante, luego de rendir el examen, lección o parcial, olvide los conceptos estudiados. Por el contrario, en el caso del alumno que haya adquirido experiencia dentro del aula, en el transcurso de la clase, los conocimientos aprendidos quedarán fijados. Así, la vida universitaria o escolar pasa a ser menos traumática, más didáctica y más enriquecedora. Es pertinente el hecho de observar aquellos cambios instaurados por nuestra sociedad de manera paulatina en la actualidad a partir de estándares apreciativos propios de la realidad educativa, como factor primordial en todo este proceso de comprensión y adecuamiento de teorías significativas que han hecho de la educación algo menos engorroso y más satisfactorio. En este campo de impartir conocimientos y asimismo tener dicha apreciación y respuesta por parte del estudiantado, es favorable adecuar las connotaciones que se han obtenido como respuesta a los diferentes estímulos del individuo, partiendo de esta forma en cómo fue mi proceso formativo y qué dificultades encontré en el camino mismo, hasta la breve culminación de mi proceso de primaria y secundaria, en efecto. En mi caso evidencié en parte lo que se puede entender hoy día como tan enmarcada está el concepto de la educación tradicional, donde partiendo conceptualmente la entendemos como un método expositivo. La evaluación del aprendizaje es reproductiva y se centra en la calificación del resultado. La relación profesor-alumno es autoritaria, se fundamenta en la concepción del alumno como receptor de información. Es clave resaltar que el educador tradicional es analítico, sintético y lógico, comprendido de esta manera y equiparándolo a mis años como estudiante de básica, primaria y secundaria como un simple recipiente donde recogía estos conocimientos transmitidos de manera simultánea y sin poder ver y opinar más allá de lo que me era impartido. No tenía la potestad para poner en tela de juicio los conocimientos del docente, ya que eran estos conocimientos verídicos y únicos, de una u otra manera ya establecidos de manera interpretativa y textual. Un simple recipiente, como vuelvo y reitero, donde depositaban estos conocimientos pasados de una generación a otra.
Así entendido, para mí hoy en día no puedo tildar a la mayor parte de mis maestros, pero en su gran mayoría era la labor que desarrollaban, y hoy puedo comprender que estos de una u otra forma eran o aún lo son sometidos a unos lineamientos muy marcados dentro del proceso de enseñanza. Comprendido así y estableciendo de esta manera la concepción y el papel tan importante que tenemos cada uno de nosotros como futuros educadores y transformadores, el no tildar por evidente que seamos la particularidad misma del espacio en que nos desempeñemos. En la actualidad contamos a nuestro favor con infinidad de herramientas pedagógicas, ya sean textos, apreciaciones, teorías, métodos, que hacen y convierten a su vez esta enseñanza en una tarea más fácil y reflexiva, sin recaer en lo tradicional, en simplemente impartir conceptos, sino por el contrario, ser generadores de pensamiento analítico y crítico para nuestros futuros estudiantes. Por otro lado, y ya cerrando con mi apreciación frente a este tema, el paradigma educativo que ofrece el documental hace referencia a que no debe existir ninguna autoridad que corte la libertad del alumno y que solamente se debe alimentar la creatividad ilimitada que ellos tienen. En base a esa mirada, la escuela tradicional es presentada como una institución autoritaria. Cabe destacar que si bien es necesario en muchas situaciones establecer límites o prohibiciones, la escuela debe fomentar el aprendizaje y el respeto mutuo a lo largo de la vida sin imponer un sistema autoritario. Sin duda alguna, considero que el aula taller propone todo lo contrario. En el ámbito universitario, por ejemplo, los conocimientos se logran concretamente en la inclusión de un campo de actuación vinculado con el futuro profesional de los estudiantes. Y para finalizar, quiero terminar y dejando a concepción propia el contexto e interpretación de la siguiente frase: no podemos crear observadores diciendo observar, pero dándoles el poder y los medios para esta observación, y estos medios son adquiridos a través de la educación de los sentidos. María Montessori. En efecto, lo que nos plantea y atribuye la educación prohibida, de cierto modo, es enriquecer y disparar debates reflexivos acerca de las bases que sostienen la escuela, fortaleciendo el desarrollo de una educación integral centrada en atributos como el amor, el respeto, la libertad y el aprendizaje. Con lo anterior podemos evidenciar de alguna forma las diferentes opiniones acerca de la educación actual. Esta es una realidad que siempre estará presente debido a que hoy en día no solo los estudiantes, ya sean de escuela o de universidad, sino también los padres se sienten insatisfechos por la educación transmitida o más bien por la forma en que se educa. Los comportamientos de los alumnos en la actualidad no son semejantes a los de años atrás. Tampoco lo son sus necesidades, sus preferencias, formas de pensar. Con ello, de esta manera, cuando maestros o profesores implementan formas de estudio que se utilizaban en épocas pasadas, ello genera en los estudiantes sensaciones negativas. Durante los últimos años, diversos pedagogos han continuado con la búsqueda de una educación activa, moderna, motivadora, interactiva, en la que los niños y niñas sean constructores de su aprendizaje. Entre las experiencias renovadoras más importantes, quiero traer a colación las técnicas de Celestin Freinet. Celestin Freinet es un maestro de la llamada Escuela Nueva. Pertenece a una escuela que parte del niño con todas sus potencialidades y evolución natural, y que intenta educarlo para la vida. Las técnicas educativas son las aportaciones más importantes de Freinet.
Las escuelas de la actualidad se encontrarían huérfanas de muchas de sus técnicas pedagógicas. Este autor no consideraba su pedagogía como un método, como una construcción teórica, sino como técnicas de Freinet, procedimientos y actividades de pedagogía popular que impregnaban toda la vida de la escuela y que habían sido construidas, experimentadas y evolucionadas en las clases de las escuelas. Sin embargo, lo importante son los principios en que se basan las técnicas, no la técnica en sí.